El asentamiento estaba muerto, lo que una vez fue una colonia próspera ahora era un cementerio de metal destrozado y escombros ardientes. El humo colgaba espeso en el aire convirtiendo el cielo en una neblina sorda y asfixiante. El hedor acre de la tierra quemada y la carne carbonizada se aferraba a todo, filtrándose en la armadura de Garon, en sus pulmones. El familiar olor a guerra se movió con cautela a través de los escombros. El rifle en alto, las botas crujían sobre vidrios rotos y trozos retorcidos de infraestructura en ruinas. Los signos de vida eran pocos, pertenencias dispersas, herramientas abandonadas, sangre manchada a través de una barricada derrumbada. Pero no cuerpos, eso era peor. Los asaltantes no dejaban cuerpos atrás, no intactos. Su agarre en el rifle se apretó mientras escaneaba las ruinas. Había visto esto antes. Sabía cómo se desarrolló primero, el bombardeo para obligar a los colonos a esconderse. Luego el asalto terrestre arrasando casas, arrastrando a los sobrevivientes a las calles. Aquellos que se resistieron fueron abatidos. El resto, un sonido cortó a través del crepitar distante del fuego. El llanto de un niño. Garen se congeló. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente cambiara a una postura lista para la batalla. Sus sentidos se agudizaron. El grito había sido débil pero estaba cerca. Ajustó su posición zigzagueando entre los escombros hacia la fuente del sonido. Los encontró en el patio abierto de lo que una vez fue el asentamiento central Hub. Una mujer estaba de pie en el centro de los restos. Piel azul plateada manchada de tierra y sangre, su largo cabello negro, suelto y salvaje en el aire lleno de humo, se mantenía firme frente a dos niños, protegiéndolos con su cuerpo mientras un grupo de asaltantes los rodeaba. La superaban en número, desarmada y apoyada contra los cimientos desmoronados de una estructura derrumbada. Los niños, ambos jóvenes, sus pequeños cuerpos temblando se aferraban a la tela de su capa hecha jirones. Sus grandes ojos violetas se movían entre su madre y los asaltantes. Silencioso pero aterrorizado, uno de los asaltantes, un hombre bruto, su armadura patchwork manchada de sangre vieja, dio un paso adelante. Una sonrisa cruel dividiendo su rostro lleno de cicatrices. Algo bonito como tú, dibujó, voz espesa de diversión, tienes dos pequeños que alimentar. Mala suerte. No queda mucha comida aquí. La mujer no dijo nada, su mirada fija en el calculando el raner rió entre dientes empujando al hombre a su lado. Tal vez la llevemos con nosotros, venderla podría conseguir un buen precio, mis hijos se portan bien. Su voz cortó el aire como una espada firme constante. La risa murió. Los riders intercambiaron miradas como si no estuvieran seguros de si divertirse o confundirse. Ella dio un paso lento hacia adelante levantando la barbilla. Puedo ser una buena esposa para ti, humano. Gan sintió que algo se retorcía en su pecho. No era lo que dijo, era como lo dijo. Esto no era una súplica, esto no era sumisión, esto era estrategia. La mujer sabía que se había quedado sin opciones, sabía cómo trabajaban los riders, cómo pensaban que una mujer sola era desechable, pero una con valor. Ese era un juego diferente. Estaba tratando de ganar tiempo, tratando de convertir la situación en algo que pudiera controlar, pero Garen había estado rodeado de hombres como estos él. Tiempo suficiente para saber que no funcionaría. El radar rió un sonido profundo y feo. ¿Oyes a ese chico? Ella cree que puede elegir. Él extendió la mano hacia su brazo, los dedos se cerraron alrededor de su muñeca. ¿Vienes con nosotros tampoco? Garen apretó el gatillo. El disparo resonó por todo el asentamiento en ruinas. Radar se tambaleó hacia atrás, un nuevo agujero entre sus ojos. Estaba muerto antes de que tocara el suelo. Por un segundo hubo silencio, luego todo sucedió a la vez. Los riders restantes giraron hacia él buscando armas, pero Garen ya se estaba moviendo. Disparó dos veces más derribando las amenazas más cercanas antes de lanzarse a cubrirse detrás de un vehículo chamuscado. El fuego de plasma de chasis estalló a su alrededor, quemando agujeros en el metal. La mujer no dudó. Agarró una pistola caída del suelo y tiró a los niños detrás de los restos de una viga de soporte. Uno de los riders intentó flanquear a Garen, pero fue demasiado lento. Garen se abalanzó, espada destellante. El hombre apenas tuvo tiempo de gruñir antes de que el cuchillo de Garen se hundiera en su garganta. Otro giro para correr. La mujer le disparó por la espalda. El último rider entró en pánico desesperado, manoseó su arma tratando de apuntarle. Garen
Disparó primero, el tiro dio verdadero silencio, cayó de nuevo. Garen exhaló pasando por encima de los cuerpos mientras se acercaba a ella. Ella todavía sostenía la pistola, sus manos temblaban, los niños estaban presionados contra sus piernas, sus pequeños dedos se aferraban a la tela de su capa. De cerca ella se veía peor de lo que él había pensado al principio. Un corte le corría por la sien, sangre seca le manchaba la mejilla, había agotamiento en sus ojos, pero ella permaneció de pie firme. Inquebrantable, él bajó su rifle. Estás a salvo ahora. Ella no se movió, no habló, solo lo miró fijamente, su expresión ilegible. El más joven de los niños, un niño apenas mayor de la edad de caminar, se asomó por detrás de ella, miró a Garen con los ojos muy abiertos y sin pestañear. ¿Nos vas a llevar a? Preguntó voz baja. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Garen se arrodilló encontrando la mirada del niño. No dijo estoy aquí para ayudar. El niño dudó mirando a su madre como pidiendo permiso. Finalmente ella habló, su voz más baja esta vez, porque Garen la miró por un largo momento. Pensó en todos los campos de batalla que había caminado, todos los cuerpos que no había podido salvar. Pensó en las cosas que había hecho en nombre de la supervivencia. Luego pensó en la forma en que ella se había parado frente a esos niños, desarmada, lista para luchar. De todos modos se paró porque alguien tiene que hacerlo. Por primera vez algo en su expresión quebró el más pequeño destello de emoción. Y tal vez, solo tal vez, Garen también lo sintió. El viaje lejos del asentamiento en ruinas fue lento y agotador. Garen abrió el camino con el rifle colgado a la espalda, sus sentidos en alerta máxima. La mujer, aún sin nombre para él, la siguió de cerca. Movimientos cuidadosos a pesar de la cojera en su paso. Los niños se aferraron a sus pequeñas manos, agarrando la tela hecha jirones de su capa mientras navegaban por el terreno irregular. El cielo sobre sus cabezas era de un gris opaco y magullado. El aire estaba denso con un hedor persistente a humo y muerte. Garen los mantuvo en movimiento, atravesando las afueras abandonadas de la colonia, pasando vehículos destrozados y estructuras derrumbadas. Sabía que los Raiders se reagruparían eventualmente. Era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran a buscar sobrevivientes. Pasaron horas antes de que llegaran a un refugio temporal, una vieja estación de mantenimiento construida en los acantilados rocosos. La estructura estaba medio enterrada, sus paredes reforzadas quemadas por conflictos pasados, pero las puertas aún resistían y eso era todo lo que importaba. Garen los abrió y los condujo adentro, sellando la entrada detrás de ellos. El interior estaba oscuro, el aire viciado con las luces de emergencia en desuso parpadeaban débilmente en lo alto proyectando largas sombras cambiantes sobre las paredes. El espacio era pequeño, abarrotado de herramientas oxidadas y cajas de almacenamiento, pero era seguro al menos por ahora. La mujer se desplomó contra la pared más cercana. El agotamiento era evidente en la forma en que se hundían sus hombros. Los niños estaban pegados a ella, silenciosos pero atentos, sus grandes ojos violetas se movían entre Garen y su madre. Garen se movió hacia una de las unidades de almacenamiento. Abriéndola con la culata de su cuchillo, encontró algunos suministros, viejos paquetes de raciones, un bidón de agua medio vacío, no era mucho, pero lo sostendría. Se giró hacia el grupo y le ofreció una de las barras de raciones a la mujer. Ella dudó. Su mirada vaciló entre él y la comida. No está envenenado, dijo seco. Ella lo miró fijamente un momento más antes de aceptarla, rompiendo con cuidado la barra en trozos más pequeños y entregándoselos a los niños. Primero los tomaron con entusiasmo, pequeños dedos agarrando la comida, pero no comieron de inmediato. La miraron pidiendo permiso, solo cuando ella asintió. Finalmente dieron bocados vacilantes, masticando lentamente. Sus expresiones cautelosas. Garen los observó por un momento antes de volver su atención a la mujer. Ahora que no corrían por sus vidas, podía ver la extensión total de sus heridas. El corte en su sien había dejado de sangrar, pero la sangre seca manchaba el costado de su cara. Los moretones habían comenzado a formarse a lo largo de sus brazos, manchas oscuras contra su piel azul plateada. Metió la mano en su mochila, sacó un rollo de vendas. ¿Estás herida? Se tensó ligeramente cuando él se acercó. Viviré, dijo. Sí, bueno, vivirás mejor si me dejas curarte. Su mirada sostuvo la de él por un largo momento antes de que finalmente ella asintiera levemente en señal de acuerdo reticente. Se agachó frente a ella,
inclinando cuidadosamente su barbilla hacia un lado para poder ver mejor la herida de cerca. Podía ver las tenues líneas de agotamiento debajo de sus ojos, la tensión en su mandíbula. No confiaba en él, todavía no, pero lo estaba dejando hacer esto y eso era algo que esto podría doler. Advirtió humedeciendo un paño con agua antes de presionarlo suavemente contra la sangre seca. Ella apenas se estremeció, trabajó en silencio, limpiando la herida con cuidadosa precisión. Los niños lo observaron de cerca, sus pequeñas manos todavía agarrando la ropa de su madre. El más joven, un niño que no parecía mayor de 5 años, se acercó un poco. ¿Es usted médico?, preguntó con voz suave. Garen resopló una risa silenciosa. Ni siquiera cerca, niño. El niño frunció el ceño. Entonces, ¿por qué sabes cómo hacer esto? Garen dudó. Porque me han lastimado antes y a veces no hay nadie más que lo haga. El niño pareció pensar en eso por un momento antes de asentir solemnemente. Garen terminó de limpiar la herida y comenzó a envolver el vendaje alrededor de su cabeza, asegurándolo con deficiencia practicada. Permaneció quieta durante todo el tiempo, su respiración estable, su expresión ilegible. Peleas bien, dijo de repente. Garen arqueó una ceja. Entonces, tú no lo negó. El silencio se instaló entre ellos, lleno de preguntas tácitas. Tenía miles de ellas, pero no preguntó todavía. No, en cambio, se echó hacia atrás mirando a los niños. ¿Tienes nombres? El niño asintió. Soy Rene, de mi hermana. Alragón asintió en respuesta antes de volver su mirada a su madre. ¿Y a ti? Ella dudó. Entonces finalmente Sara. El nombre se instaló entre ellos como una frágil tregua. Garen asintió de nuevo. Está bien, Sara, descansa aún poco. Nosotros moverse al amanecer. Ella no discutió, no preguntó a dónde iban. Tal vez no le importaba siempre y cuando fuera lejos de aquí. Mientras se acomodaba con sus hijos, Garen tomó la primera guardia, su rifle apoyado en su regazo, su mirada fija en la puerta. El mundo exterior seguía ardiendo, pero por ahora en este pequeño refugio tenuemente iluminado estaban a salvo. El viento afuera aullaba contra el metal reforzado de la estación de mantenimiento, haciendo vibrar los paneles sueltos y enviando un silbido bajo y misterioso a través de las grietas. Llevaba el olor a ceniza y lluvia lejana, un amargo recordatorio de que el mundo exterior seguía ardiendo dentro del refugio. Sin embargo, no había nada más que quietud, tensa, incierta, pero tranquila de todos modos. Garen se sentó cerca de la entrada, rifle apoyado en su regazo, su mirada fija en el páramo. Más allá de la oscuridad había comenzado a levantarse los primeros pálidos rayos del amanecer arrastrándose por el horizonte, pero hizo poco para aliviar su inquietud. La mujer Sara, como él ahora la conocía, también estaba despierta. La había escuchado moverse suaves crujidos mientras ajustaba la manta sobre sus hijos, susurrando algo bajo y relajante en un idioma que no entendía. Rene e Ira había dormido acurrucado a su lado, apretado para obtener calor y seguridad. El niño se movió primero, frotándose los ojos para quitarse el sueño antes de mirar a Garen. Él todavía lo miraba con algo entre cansancio y curiosidad, como si aún no hubiera decidido si tenerle miedo. Ra permaneció dormida, su pequeña mano enroscada en la tela de la capa de su madre. Sara se movió con cuidado mientras se ponía de pie, estirando la rigidez en sus extremidades. Intentaba no mostrarlo, pero Garen podía ver la tensión en su postura, la forma en que sus músculos se tensaron ante los dolores y moretones. Sin duda llevaba el vendaje que le había envuelto la sien la noche anterior. Ya estaba manchado con un leve rastro de sangre, pero no se había quejado. Una vez que él miró su pierna había tratado de ocultarlo, pero no caminaba bien. Estás favoreciendo tu lado izquierdo, notó sin levantar la vista de su rifle. Sira se detuvo a medio paso, su mirada se dirigió hacia el ¿puedo caminar?, dijo. Esa no era mi pregunta. Exhaló por la nariz. Claramente no estaba de humor para una discusión, pero antes de que pudiera di algo más. Un suave gemido rompió el silencio. Ira estaba despierta ahora. Su pequeño rostro se arrugó en angustia. Sus dedos se clavaron en la tela de la capa del señor mientras se aferraba a su madre. Sus ojos violetas estaban vidriosos por el agotamiento persistente. Chumti, murmuró Sira, acariciando con su mano el cabello oscuro de la niña. Estamos a salvo. Lara giró la cabeza ligeramente y miró a Garen antes de enterrar rápidamente la cara contra el costado del señor. Él suspiró, metió la mano en su mochila y sacó una barra de raciones. Sin decir palabra, se la arrojó a Rion, quien la atrapó con dedos torpes. ¿Para nosotros?, preguntó el niño vacilante. ¿Quién más? Garen respondió secamente. Rien lo estudió por un segundo como si esperara algún tipo de truco, pero cuando Garen no dijo nada más, finalmente abrió el paquete.
En el momento en que Ira escuchó el crujido del rapero, ella se asomó de nuevo. Huele mal, susurró. Garen resopló. Sabe peor. Ira miró a su madre. ¿Tengo que comerlo? Sara acarició el cabello de su hija. Mantendrá tu barriga llena. Al-Ra suspiró dramáticamente antes de dar un pequeño mordisco reticente. Su nariz se arrugó pero masticó sin quejarse. Sara se acomodó junto a ellos moviendo su pierna herida con cuidado mientras se apoyaba contra la fría pared de metal. Garen notó lo que ella trataba de ocultar. La observó por un momento antes de dejar su rifle a un lado y sacar el botiquín de nuevo. Déjame ver tu pierna, dijo. Sara se puso rígida. Está bien, está sangrando a través de tu bota. Sus labios, presionados en una delgada línea, miró hacia abajo y efectivamente una mancha oscura se había filtrado a través de la tela sobre su tobillo. Maldijo en voz baja en su propio idioma. Garen negó con la cabeza exasperado. Siéntate. Ella dudó. Él podía decir que no le gustaba esto, ser vulnerable aceptando ayuda, pero después de una larga pausa finalmente se bajó sobre una caja levantando su pierna herida. Garen se agachó frente a ella retirando con cuidado la tela rasgada alrededor de la herida. El corte no era profundo pero se había reabierto por demasiado movimiento. Sacó un paño limpio, lo roció con antiséptico y lo presionó contra la herida. Sara apenas se estremeció aunque captó la sutil forma en que sus dedos se curvaron contra ella. Rodilla, esto es innecesario, murmuró. De nada, dijo rotundamente, asegurándose un vendaje nuevo alrededor de su pierna. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran el viento distante afuera y la masticación silenciosa de los niños mientras comían. Entonces Ira finalmente rompió el silencio. ¿Has hecho esto antes?, dijo. Garen mantuvo su enfoque en envolver el vendaje. Que vendar heridas, ayudar a extraños. Se detuvo solo por una fracción de segundo antes de atar la venda. Dejó escapar un suspiro lento, no tan a menudo como debería. Sara lo estudió con esos ojos violetas ilegibles. Podía sentir su mirada deteniéndose como si estuviera tratando de ver más allá de cualquier muro que hubiera construido a su alrededor, pero no lo presionó por más. En cambio desvió su atención de nuevo a sus hijos, pasando sus dedos suavemente por el cabello enredado de Ira. Garen se quedó estirando la rigidez en sus hombros. Tenemos que movernos pronto, dijo. Sira lo miró. Donde hay un asentamiento al norte de aquí, explicó, fuertemente fortificado, bien armado. ¿Aceptan refugiados? Ella frunció el ceño ligeramente. ¿Y nos aceptarán? Garen sabía lo que realmente estaba preguntando. ¿Aceptarían a un extraterrestre? Él exhaló. Se llevarán a cualquiera que pueda hacer su parte. Sus ojos se detuvieron en él un momento más antes de que finalmente asintiera lentamente. Un destello de movimiento llamó la atención de Garen. Ren se había arrastrado un poco más cerca, todavía agarrando lo que quedaba de su barra de raciones. Dudó y luego miró a Garen con los ojos muy abiertos. ¿Eres un soldado?, preguntó. Garen suspiró frotándose la nuca. Algo así. ¿Luchaste antes contra los Raiders? ¿Sí ganaste? Garen dudó. Pensó en la quema de los cuerpos que no había podido salvar, de los que había dejado atrás. No siempre, admitió. Rion pareció pensar en eso. Entonces, para sorpresa de Garen, el chico metió la mano en su pequeño bolsillo y sacó una pequeña placa de metal maltratada. Se la tendió a Garen. Para buena suerte, dijo el chico simplemente. Garen la miró fijamente por un momento. Antes de tomarla con cuidado la giró entre sus dedos sintiendo los bordes desgastados. El grabado descolorido. Gracias, chico, dijo en voz baja. Cero observó The Exchange, pero no dijo nada. Garen metió la placa en su bolsillo y luego cogió su rifle. Nos vamos en una hora. Sara sintió su mirada aún ilegible mientras Garen retrocedía hacia la entrada, atento a cualquier señal de movimiento en el exterior. Sintió que algo cambiaba entre ellos. No era confianza, todavía no, pero era algo que estaba un paso más cerca. El viento traía el aroma de la lluvia distante que se curvaba a través del cañón como un susurro fantasmal. El fuego entre ellos ardía bajo, proyectando sombras cambiantes contra las paredes rocosas. Era una luz frágil que parpadeaba contra la vasta oscuridad que los rodeaba. Garen se sentó con la espalda contra un boulder, rifle Whiting Ridge, los ojos escaneando el horizonte por costumbre, incluso ahora, sin nada más que el silencio extendiéndose en la noche. Sus músculos permanecían tensos, listos. Sor se sentó frente a él envuelto en su chaqueta. Era demasiado grande para ella. Las mangas se tragaban sus manos, pero no se la había quitado desde que él se la había dado. Se sentó con las piernas dobladas debajo de ella. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma, sus ojos violetas fijos en el fuego como si buscaran respuestas en las brasas. Su largo cabello negro caía sobre un hombro. Los mechones sueltos se movían con la brisa fría.
Parecía perdida en sus pensamientos, pero Garen lo sabía mejor. Esta mujer nunca estaba realmente perdida. Deberías descansar, dijo, su voz tranquila en la quietud. Sara no lo miré, ella estuvo de acuerdo, pero no se movió. Una ráfaga de viento sopló a través del cañón avivando el fuego, y ella tembló ligeramente, sujetó su chaqueta más fuerte alrededor de sí misma, los dedos se curvaron en la tela por un largo rato. Ninguno de los dos habló, los niños estaban dormidos, sus pequeñas formas acurrucadas juntas bajo una fina manta, su respiración lenta y constante, la vista de ellos, tan pequeños todos, tan frágiles, apretar algo en él. Pecho de Garen. Entonces finalmente Sara rompió el silencio. Mi gente no recupera a los que expulsan, dijo su voz distante. Garen frunció el ceño ligeramente. Él había esperado algo más, tal vez una pregunta, tal vez otro comentario tranquilo sobre cómo nunca dormía, pero no esto. ¿Por qué te expulsaron?, preguntó Sara. Se quedó callada por un largo momento, luego sin mirarlo ella habló. Mi esposo era un guerrero, dijo, respetado. Cuando murió me dieron una opción: tomar otra pareja o ser expulsada. Garen exhaló por la nariz. Y tú te negaste. Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en sus labios. Yo me negué. Sus dedos rozaron distraídamente contra el borde deshilachado de su capa. Para ellos una mujer sin pareja está inacabada, un hilo suelto, dijeron. Yo no era apto para criar a mis propios hijos, solo que era egoísta por negarles un padre, que era peligroso por elegir la soledad sobre el deber. Garen la observó con atención. Había escuchado historias como esta antes, culturas que daban más valor a la tradición que a los individuos dentro de ellas, pero escucharlo ahora de ella hizo que su sangre corriera caliente. Así que te abandonaron, dijo su voz más aguda de lo que pretendía. Sara negó con la cabeza lentamente. No abandonado, borrado para ellos. Ya no existo, pronunció las palabras de manera uniforme sin autocompasión, pero eso lo empeoró. Había vivido con esta verdad por tanto tiempo que ya no dolía como antes. Garen apretó la mandíbula. Eso es una. Sara parpadeó mirándolo como si la hubiera sorprendido su franqueza. Entonces, para su sorpresa, dejó escapar una risa silenciosa y entrecortada. Sí, ella admitió que lo es. El fuego crepitaba entre ellos. Garen no apartó la mirada de ella, no dejó que el peso de sus palabras desapareciera en la noche. La había visto luchar, la había visto soportar, visto la silenciosa fuerza en la forma en que se comportaba, y sin embargo las personas que deberían haber valorado más eso la habían desechado como si no fuera nada, excepto que no era nada. Luchaste más duro que nadie que haya conocido. Él dijo. Eso significa algo. La expresión de Sara cambió, algo parpadeando en sus ojos violetas. Lo estudió por un largo momento antes de hablar contigo. Tal vez. Garen se burló de cualquiera que no sea idiota. Sus labios se crisparon ligeramente, casi una sonrisa, pero luego su mirada bajó al fuego, sus dedos apretándose alrededor de su chaqueta. No me he permitido necesitar a nadie durante mucho tiempo, ella admitió. Garen no respondió de inmediato. Él sabía lo que ella era en realidad. Decir que la confianza se ganaba con esfuerzo, y para alguien que había sido dejado de lado por su propia gente, dejar entrar a alguien de nuevo era un riesgo. No tienes que necesitarme, dijo finalmente, pero tampoco tienes que huir de mí. Sara inhaló bruscamente como si quisiera discutir, pero no lo hizo. En cambio, hizo algo más. Se acercó, no mucho, solo lo suficiente para que él pudiera sentir su calor a su lado, solo lo suficiente para que el espacio entre ellos ya no se sintiera insuperable. Su hombro apenas rozó el suyo, pero estaba allí, sólido, real. Su ritmo cardíaco se aceleró lento pero constante. Se giró hacia ella y ella se giró hacia él. Por un momento no hubo nada más que silencio. Luego, lentamente, con cautela, él extendió la mano. Sus dedos rozaron suavemente su mejilla, trazando sobre el leve moretón que había comenzado a desvanecerse. El aliento de Sara picó, pero no se apartó. Sus ojos violetas buscaron su vacilación, parpadeando en sus profundidades, y luego finalmente cerró la distancia. El beso fue tentativo al principio, cuidadoso, una prueba, pero cuando ninguno de los dos se apartó, cuando la mano de Garen se deslizó hacia la parte posterior de su cuello y sus dedos se curvaron en la tela de su camisa, se profundizó en algo más. No fue solo un beso, fue la ruptura de una barrera, lo tácito, lo no respondido, todo chocando en un momento para el que ninguno de los dos había estado preparado. Sara exhaló contra sus labios algo entre alivio y rendición. El agarre de Garen se apretó ligeramente, como si la anclara allí, como si le dijera sin palabras que no iría a ninguna parte. Cuando finalmente se separaron, sus frentes descansaron juntas, aliento mezclándose en el aire frío de la noche. Eres un humano imprudente, Esach, susurró. Garen sonrió con su voz ronca. Y eres terca. Sara soltó una risa silenciosa y sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos se sintió, solo la ilusión de seguridad se hizo añicos. En un instante habían
Abandonado el cañón al amanecer siguiendo el sinuoso camino que los llevaría al asentamiento antes del anochecer, el aire estaba cargado. Con el olor a tierra húmeda, la promesa de lluvia persistía en el cielo nublado. Por primera vez en días el viaje había sido tranquilo, sin señales de persecución, sin disparos lejanos, sin humo en el horizonte. Garen debería haberlo sabido mejor. La primera advertencia fue el cambio del viento, el segundo era el zumbido bajo de los motores. Se detuvo a medio paso, todo su cuerpo se puso rígido. El sonido distante de los propulsores del esquife resonó por el valle, haciéndose más fuerte con cada segundo. Se giró bruscamente, escaneando la cresta detrás de ellos. Demasiado rastro de polvo. Sira ya estaba a su lado, su respiración agitada. ¿Cuántos? Al menos 3 esquifes, tal vez más. Garen no apartó la vista del horizonte. Nos encontraron. Sara inhaló lentamente, estabilizándose. Luego hizo lo que él sabía que haría, se giró hacia ella. Los niños corrieron. Su voz era tranquila, controlada. Ve a las rocas y agáchate. Los niños obedecieron sin dudar, sus pequeñas manos agarrando la tela de su capa antes de lanzarse hacia el refugio de un afloramiento. Ann ajustó el agarre de su rifle, la mente acelerada. Estaban demasiado expuestos. Aquí no hay lugar para correr, no hay lugar para esconderse, solo había una opción. Los guiaré, dijo, ya calculando la mejor ruta. Tomas a los niños y sigue moviéndote. La cabeza de Sara se giró hacia él, ojos brillantes. No está en debate, dije que no, siseó. No te dejaré atrás. Su desafío podría haber sido admirable si los motores no se acercaban rápido. No tenía tiempo para esto. Sara, te matarán. La forma en que lo dijo, agudo, seguro, lo hizo detenerse. No solo estaba discutiendo, tenía miedo. Los motores rugieron y antes de que pudiera responder, el primer esquife apareció a la vista. No había más tiempo. Garen se movió primero, se arrodilló, rifle exhalando lentamente mientras apuntaba. El primer disparo alcanzó al conductor principal en el pecho, haciendo que el esquife se estrellara contra una formación rocosa. La explosión envió escombros volando, obligando al segundo vehículo a virar bruscamente. Luego comenzaron los disparos. Los Raiders esparcieron rayos de plasma quemando el suelo. Cuando Garen respondió al fuego, eliminó a 2 antes de que pudieran encontrar cobertura, pero no eran aficionados. Se ajustaron rápidamente, avanzando rápido. Escuchó al señor disparar detrás de él. Un grito agudo sonó. Uno de los Raiders cayó a mitad de la carga. Ella se mantenía firme, pero había demasiados. Un disparo rozó el hombro de Garen. El calor quemó la tela y la piel. Apretó los dientes, abriéndose paso a través del dolor. Otro se acercó demasiado, lo que lo obligó a agacharse detrás de una roca. Entonces lo escuchó. El grito de ira hizo que su cabeza se levantara justo a tiempo para ver a un asaltante cargando hacia los niños. Se movió antes de que Garen pudiera. Era rápida, más rápida de lo que esperaba. Se abalanzó y derribó al asaltante al suelo. Su espada brilló. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella se la clavara en la garganta, pero no fue lo suficientemente rápida para esquivar el siguiente ataque. Otro asaltante la golpeó por detrás, golpeando sus costillas con la culata de un rifle. Sira jadeó tambaleándose. Sus manos atraparon la tierra mientras caía de rodillas. Garen no pensó que se moviera. Se movió. Le disparó en el cráneo al asaltante antes de que el hombre pudiera dar otro paso hacia ella. El último enemigo dudó. Eso era todo lo que Garen necesitaba. Acortó la distancia en 3 zancadas, atrapando el brazo del hombre antes de que pudiera levantar su arma. Lucharon. Pies levantando polvo. Puños chocando. El asaltante asestó un golpe sólido en las costillas de Garen, pero apenas lo sintió a través de la oleada de adrenalina. Se retorció usando el propio impulso del hombre contra él, clavando su cuchillo debajo de las costillas. Gorgoteó desplomándose hacia adelante, luego silencio. Garen apenas registró su propia respiración, el dolor agudo en su costado, el peso de sus heridas. Su mirada fue directa a Sara. Ella todavía estaba de rodillas, una mano presionada contra sus costillas, la sangre manchaba sus dedos. Sara, él ásperamente moviéndose hacia ella. Ella lo miró, sus ojos violetas, parpadeando con demasiadas emociones a la vez. Eres un tonto, ella susurró, no deberías arriesgarte así. Garen exhaló cayendo sobre una rodilla a su
Lado demasiado tarde para eso sus manos temblaron levemente cuando la alcanzó, sus dedos rozaron su piel sintiendo el calor de la batalla, aún aferrándose a ella inhaló bruscamente, no sé cómo dejar de temer esto, no tienes que hacerlo, murmuró, simplemente no huyas de esto. Por un largo momento ninguno de los dos se movió, entonces Sara hizo algo inesperado, se inclinó hacia adelante apoyando su frente contra la de él, su respiración era irregular, sus dedos se curvaron en la tela de su chaqueta y luego, antes de que pudiera registrar completamente lo que estaba sucediendo, ella lo besó. No fue cuidadoso esta vez, no fue vacilante, fue desesperado, ferozmente lo besó como si tratara de convencerse de que él todavía estaba vivo, todavía aquí, y Garen la besó de vuelta con la misma fiereza. Sus manos se apretaron en su chaqueta sosteniéndolo allí, enraizándose, sus dedos se deslizaron contra la curva de su mandíbula anclándola. A cambio la batalla, la sangre, el agotamiento, todo se desvaneció, solo hay esto. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones eran inestables, la frente de Sara descansaba contra la de él, sus dedos todavía enredados en su camisa. Eres un humano imprudente, susurró Garen, sonrió con voz burlona. Orar y eres terco. Sira dejó escapar una risa silenciosa sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos se sintió solo. El asentamiento apareció a la vista justo cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra. Fue construido sobre los restos de un antiguo puesto de avanzada de la colonia, reforzado con barricadas de metal y defensas de carroña. Torres de vigilancia se encontraban a lo largo del perímetro, su luz de búsqueda barrió el paisaje árido. No había mucho que ver, pero para Garen era el lugar más seguro que quedaba en este yermo. Sintió la tensión en Sara, antes de que él se girara para mirarla. Había aminorado el paso, apretando más el agarre en la pequeña mano de Ira. Riyad caminaba a su lado inusualmente tranquilo, sus agudos ojos escaneando las imponentes puertas del asentamiento. Garen ajustó su rifle en su espalda. Nos acogerán, dijo manteniendo su voz tranquila. Sara exhaló, su expresión ilegible. ¿Estás seguro? Tan seguro como puedo estarlo yo. Miró a los niños que observaban el asentamiento con partes iguales de curiosidad y aprensión. No rechazarán a dos niños que necesitan refugio. Miró a Sira de nuevo. Y tampoco te rechazarán a ti. Su mandíbula se tensó ligeramente, pero asintió levemente, no discutió, pero tampoco parecía convencida. Se acercaron lentamente a la puerta. Gal levantó una mano para saludar a los guardias de la atalaya. Dudó solo un momento antes de reconocerlo. Las pesadas puertas crujieron al abrirse, revelando el asentamiento. Más allá, el aire olía a humo metálico y fuegos para cocinar. La gente se movía por las calles, algunos armados, algunos cargando suministros, todos ellos endurecidos por el mismo mundo implacable. Los niños corrían riendo, persiguiéndolos entre sí a través de los estrechos pasillos. Era un contraste extraño. Este lugar fue construido sobre la supervivencia, pero había vida aquí, algo real, algo que no era solo pelear y correr. Sara respiró lentamente como si tratara de estabilizarse. Corrió. El Ra se presionó más cerca de ella, sus pequeñas manos agarrando su capa. Una mujer con una chaqueta reforzada se acercó, sus ojos oscuros afilados mientras observaba a los recién llegados. Garen dio un paso adelante. Están conmigo, dijo, que necesitan refugio. La mujer estudió a Sara por un largo momento, su mirada se dirigió a los niños, finalmente asintió. No rechazamos a la gente, dijo, que si trabajan se quedan. Sara inclinó la cabeza. Me ganaré mi lugar. La mujer le dirigió otra mirada evaluadora antes de hacerles un gesto para que la siguieran. Vamos, necesitarás un lugar para dormir. Mientras se adentraban en el asentamiento, Garen Gl. miró a Sara, se mantuvo rígida, su expresión ilegible, pero pudo ver la forma en que sus dedos temblaban ligeramente contra la espalda del Ra. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Luego en voz baja: no sé cómo dejar de esperar a que algo salga mal. Garen exhaló mirando a su alrededor. La gente, las familias, las estructuras que habían permanecido en pie a pesar de la destrucción exterior. Tal vez no, dijo. Ella lo miró como si la idea fuera completamente ajena a ella. Llegaron a una pequeña estructura cerca del borde del asentamiento. Una unidad de almacenamiento reutilizada convertida en viviendas. No era mucho, pero era seguro y cálido. Los niños entraron primero. Sus movimientos fueron cautelosos pero curiosos. Sara se quedó en la puerta. Giren se puso a su lado. Ya no estás sola, dijo. No tienes que seguir corriendo.
Sara se giró hacia él y por primera vez desde que se conocieron. No parecía que se estuviera preparando para pelear. Lentamente, con cuidado, tomó su mano. Sus dedos estaban fríos contra los de él. Vacilante al principio, pero no se apartó. ¿Estás seguro?, preguntó de nuevo, pero esta vez su voz era diferente. Garren la miró. Realmente la miró y dio la única respuesta que importaba. Sí, dijo. Estoy seguro. Y por primera vez se permitió creerlo. La herida en el costado de Garren finalmente había comenzado a sanar. Ya no ardía con cada respiración. Ya no tiraba dolorosamente cuando se movía. Los moretones se habían desvanecido y los puntos, ásperos pero efectivos, aguantaron. El firme señor había sido quien se había encargado de ello. Por supuesto, no había confiado en los médicos del asentamiento, no porque no fueran hábiles, sino porque él era suyo para protegerlo. Garen no había discutido, la había dejado limpiar la herida, cambiar las vendas, presionar sus dedos fríos contra su piel con suave eficiencia ahora que el sol de la tarde arrojaba una luz dorada sobre el asentamiento. Garen se estiró, rodando su hombro para probar la rigidez, que daba un dolor sordo, pero era un pequeño precio a pagar desde donde estaba. Podía ver a Sara sentada debajo de un árbol bajo, los niños riendo mientras jugaban a su alrededor, él corría en círculos, sus pequeñas manos se extendían hacia el cielo mientras Rion intentaba atraparla. Habían encontrado algo que se parecía a una pelota, probablemente una pieza reutilizada de maquinaria vieja, y habían pasado la mayor parte de la mañana persiguiéndose por las calles polvorientas. Sara, siempre atenta, se sentó con las piernas dobladas debajo de ella, su cabello oscuro cayendo en cascada sobre sus hombros mientras los observaba. Pero por primera vez no solo estaba observando el peligro, estaba sonriendo. Garen se dirigió hacia ellos, deteniéndose cuando Riad lo vio. ¿No lo suficientemente rápido? Para jugar, anunció el chico con los brazos cruzados. Garen arqueó una ceja. ¿Eso así que todavía te duele? Garen sonrió con suficiencia. Creo que soy lo suficientemente bueno para enfrentar a un par de niños. Prien entrecerró los ojos considerando el desafío y luego sin previo aviso lanzó la pelota directo al pecho de Garen. Garen la atrapó sin esfuerzo. No está mal, admitió. Pero he visto a los Riders lanzar más fuerte. La cara de Ren se iluminó con la terminación de det. Eso es porque aún no me has visto lanzar. Lara jadeó riendo y aplaudió. Él te va a atrapar. Garen apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rien se abalanzara y de repente toda la estrategia fue abandonada en favor del caos. Ira gritó de risa mientras tacleaba la pierna de Garen y Rien lo agarró del brazo tratando de arrebatarle la pelota de su agarre. Está bien. Garen se rió. Fingiendo luchar. Ustedes dos son implacables. Sara observó diversión bailando en sus ojos violetas. Te lo advertí, dijo. Garen le lanzó una mirada. ¿Podrías ayudarla? Inclinó la cabeza fingiendo inocencia. Estoy ayudando, estoy supervisando a Rene y al Ra. Se rieron mientras intentaban derribar a Garen. Él los dejó ganar cayendo de nuevo al suelo con un gruñido exagerado. Victoria, Rene declaró levantando un puño en el aire. Ra sonrió. Trepó al pecho de Garen como si acabara de conquistar una gran bestia. Ganamos. Garen suspiró dramáticamente. Supongo que estoy acabado. Sara negó con la cabeza, poniéndose de pie con gracia y abriéndose paso hacia ellos. Los dejaste ganar. Tal vez Gan lo admitió o tal vez solo son así de buenos. Sara se agachó junto a él. Su expresión era más suave de lo que él nunca la había visto. Extendió la mano y apartó un mechón de cabello de la cara de él antes de volver la mirada hacia él. Te estás curando, murmuró. Sus dedos rozaron ligeramente la tela de su camisa justo por encima de donde había estado la herida. Garen le atrapó la mano antes de que pudiera apartarla, manteniéndola allí. Tenía un buen sanador. Algo ilegible pasó por su expresión. Algo profundo y cálido. Lentamente se inclinó, sus labios presionando suavemente contra los de él. Fue algo tranquilo, no apresurado ni desesperado. Solo un momento robado entre ellos. Algo suyo. Ren gimió de nuevo. Ra. A mamá le gusta besar a Garen. Sara se apartó, pero no apartó la mirada de Garen. Su sonrisa persistente en un silencio les dijo.
su voz llena de risa silenciosa. Garen sonrió con suficiencia rozando su pulgar sobre los suyos. Los nudillos no pueden discutir con el niño, señor. Puso los ojos en blanco, pero no había irritación en ellos, solo calidez. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaban corriendo, no había disparos en la distancia, no había asaltantes acercándose, ninguna lucha desesperada por sobrevivir, solo había esto, la risa de los niños, la calidez de un sol poniente, el peso de la mano de Sara en la suya, un futuro, su futuro, y por primera vez, Garen se permitió creer en ello. El sol se hundía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre el asentamiento. El aire era fresco pero cómodo, con el leve aroma a madera quemada de los fuegos comunales. El zumbido distante de voces llenaba las calles, risas, conversaciones, los sonidos de la vida. Era un marcado contraste con el silencio que una vez había llenado sus noches, la tensión de siempre mirar por encima del hombro. Garen se quedó cerca del borde del asentamiento. Mirando la tierra más allá de las barricadas, se extendía el yermo. Interminablemente en la luz que se desvanecía, pero por primera vez no sentía la urgencia de seguir adelante, ninguna energía inquieta empujándolo a seguir adelante. Había pasado años vagando de un campo de batalla a otro sin detenerse lo suficiente como para llamar hogar a ningún lugar, pero aquí ahora tenía algo por lo que valía la pena quedarse. Una pequeña voz irrumpió en sus pensamientos. Garen se giró justo a tiempo para atrapar a Ira cuando ella se abalanzó sobre sus pequeños brazos. Envolvieron su pierna, resopló una pequeña risa alborotando su cabello oscuro. No te vi venir, pequeño guerrero, dijo levantándola sin esfuerzo en sus brazos. Ira rió curvando sus dedos en la tela de su chaqueta. Mamá dice que es casi hora de comer eso, así que miró hacia la pequeña vivienda que ahora compartían. Desde la puerta abierta pudo ver a Sira adentro moviéndose con silenciosa eficiencia mientras preparaba la comida. Ran se sentó a la mesa concentrándose intensamente mientras tallaba algo en un pequeño trozo de madera con un cuchillo sin filo. El niño había recogido el hábito de algunos de los colonos más antiguos, fascinado por la forma en que dan forma a los restos en algo útil. Era una vista tan simple, tan normal, que hizo que algo se apretara en el pecho de Garen. Ra se movió en sus brazos y él la bajó observándola mientras corría adelante. Él la siguió a un ritmo más lento, entrando justo cuando Sara gira. Déjalos correr salvajemente, ella bromeó. Son pequeños, puedo con ellos. Sara negó con la cabeza, pero había diversión en sus ojos. Hizo un gesto hacia la mesa, sentarse, comer. Garen no discutió la comida, era un simple guiso hecho de lo que sea que los asentamientos. Los cazadores habían traído pan que era un poco demasiado denso, pero caliente. No era mucho, pero era suyo. Comieron juntos como lo haría una familia. Rene charló sobre las cosas que había aprendido. Ra hizo un desastre con su tazón y Sara se sentó junto a Garen, su presencia sólida y real, sus ojos más suaves de lo que nunca los había visto. Más tarde, después de que la comida terminó y los niños se habían quedado dormidos en su cuna compartida, Garen salió de nuevo. La noche estaba tranquila, las estrellas se extendían infinitamente sobre su cabeza. Sara lo siguió, sus pasos ligeros contra la tierra. Ella estaba de pie junto a él, brazos cruzados contra el frío de la tarde. No tienes que seguir mirando el horizonte, ella murmuró. Él la miró, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Hábito. Ella la mirada buscó la de él. ¿Y si la rompiste? Garen consideró eso, consideró quedarse entonces sin decir palabra. Él la alcanzó, ella no dudó, se adentró en él presionando su frente contra la de él, sus manos apoyadas contra su pecho. No tienes que seguir corriendo, susurró. Garen exhaló lentamente, sus manos asentándose en su cintura, conectándose a tierra en la calidez de su presencia. Lo sé, y por primera vez en su vida lo decía en serio.